y un día murió la ópera. Con este motivo, tan severo como siniestro, comienza la ópera Turandot. Se le llama el motivo de la ejecución y ya veremos por qué. Abre el telón y la escena nos sitúa en un ambiente lúgubre acompañado por una música disonante. Esta ópera es la historia de un príncipe desconocido al que siempre se van a referir como el extranjero, que debe resolver 3 enigmas para conseguir su valor más alto: el amor de la princesa Turandot. Hola a todos, bienvenidos a El Bacho di Tosca, soy Gastón Eficace y hoy les traigo, después de tanto que me lo han pedido, el análisis completo de Turandot de Giacomo Puccini. Y sí, antes de continuar hay que decir lo obvio. Turandot contiene la famosa aria Nessun Dorma, el aria más épica como ya vimos, pero tiene mucho más. Y realmente vale la pena porque es una de las óperas más épicas de Puccini y de toda la historia. Ya no estamos frente a la típica ópera italiana, romántica y llena de melodías sentimentales. Estamos en la década de 1920. Habían pasado grandes como Mozart, Rossini, Wagner, Verdi, pero quedaba él, el mismo Puccini que nos había dejado clásicos absolutos como la Bohème y Tosca, pero él quiso seguir renovando y se atrevió a experimentar y a llevar su lenguaje musical al extremo. Ya había coqueteado con las vanguardias musicales de la época en óperas como La Fanciulla del West o Il Trittico, pero le quedaba su última gran creación. ¿Es quizás la última gran ópera de la historia? Veamos. Como dijimos, la ópera comienza con el motivo de la ejecución, sin obertura, y luego unos acordes bien disonantes como hachazos. Construye esa sonoridad disonante mediante acordes bicéntricos, o sea que suena el acorde de re menor junto con el acorde de do sostenido mayor, dos acordes a distancia de semitono. También hay gestos orquestales primitivos. La aparición de un gong nos introduce en la sonoridad de la antigua China. Y eso sí que no es ningún misterio. Puccini ya desde el comienzo quiere meternos en este antiguo mundo. Y el primer texto de un mandarín nos lo termina de confirmar. Y así el comienzo de la ópera nos presenta la premisa inicial. O sea, el mandarín anuncia a la ley que la princesa Turandot se va a casar con aquel de sangre noble que logra descifrar 3 enigmas. Pero si falla, le corta la cabeza. Bueno, una tipa con ciertas exigencias. Pero el anuncio del mandarín no termina ahí. También anuncia que el príncipe de Persia intentó resolver los enigmas, pero falló miserablemente. Así que se está preparando su ejecución. Y el pueblo festeja y quiere ver lo que sucede, pero son maltratados por los guardias imperiales. Piensen que esto es una especie de dictadura. En medio del tumulto aparece la figura de un anciano ciego que cae al suelo y a quien su lazarilla viene a socorrer. Y entre la multitud también estaba un extranjero que resulta ser el hijo del anciano y lo reconoce al caer. Escuchamos entonces en esta escena el motivo de reconocimiento de padre e hijo. Y acá tenemos a nuestros primeros personajes presentados, que están exiliados porque perdieron la guerra en su país natal. El extranjero, que es un príncipe y de quien no sabemos su nombre, su padre, Timur, y Liu,
una esclava que quiso voluntariamente socorrer al pobre anciano cuando éste perdió la guerra porque estaba enamorada de su hijo. Inmediatamente son interrumpidos por la ceremonia de preparación para la ejecución del príncipe de Persia. El pueblo está ansioso y sediento de sangre. La música que recuerda ciertos momentos de la consagración de la primavera de Stravinsky. Es un estilo que podríamos llamar primitivo, con ostinatos rítmicos y una amplia gama de percusión. Y luego aparece uno de los temas principales de la ópera, el tema asociado a Turandot. En realidad es una canción china que Puccini extrajo de una cajita musical que le regalaron. O sea, es un tema chino preexistente que se llama mo li hua. Puccini lo presenta en la tonalidad de mi bemol, una tonalidad que ya veremos que está relacionada con Turandot. Es un momento totalmente contrastante, etéreo, quizá insinuando el lado puro y bello de esta princesa tan severa. Lo canta el coro de niños. Luego escuchamos una marcha fúnebre en mi bemol menor, o sea, volvemos al lado siniestro de Turandot. Aquí Puccini utiliza una escala persa, obviamente para ilustrar la inminente muerte a la que se enfrentará el príncipe de Persia. Mientras suena esta marcha fúnebre, el príncipe maldice a Turandot por su crueldad. Hasta que finalmente aparece Turandot y él queda impactado por su belleza. Se enamora inmediatamente. En la ópera es así, el amor surge a primera vista. Lo interesante es que cuando canta esto lo hace con la melodía de la marcha fúnebre del príncipe de Persia, como dando a entender que el amor que siente puede ser fatal. Se le acerca el padre al verlo tan obnubilado y le intenta advertir, pero el príncipe no quiere saber nada. Claro, ellos eran nobles y ahora están exiliados. Ahora tiene la oportunidad otra vez de ser alguien. Parece estar decidido y exclama el nombre de Turandot. Pero inmediatamente alguien más grita el nombre de Turandot, el príncipe de Persia.
Esto no lo detiene y se lanza a tocar el gong para enfrentarse a los enigmas, pero es interrumpido por los 3 ministros de Turandot, Pink, Pang y Pong. Estos personajes vienen a darle el toque cómico a la obra. Están inspirados en la comedia del arte, de la cual hablo en este video. Y el tema que ellos cantan también es una melodía que Puccini extrajo de esa cajita musical que le regalaron. Como vemos hasta ahora, esta es una ópera moderna en la que convergen diversos estilos. Tenemos comedia del arte, acordes disonantes típicos de la vanguardia de la época, escalas exóticas, chinas, persas y por supuesto el estilo romántico italiano de Puccini. Los 3 ministros cantan siempre en corito, a 3 voces, con melodías orientales y saltarinas en estilo bufo. Acá detienen al príncipe desconocido, lo tratan de loco por querer enfrentarse a los enigmas y le dicen que ni lo intente, que ya los cementerios están llenos, que se busque otra mujer y que no joda. También hay un pequeño momento interesante, una aparición poética de los fantasmas de los muertos de Turandot, en la que Puccini utiliza una armonía muy disonante, casi atonal, y el tritono en el bajo para ilustrar la muerte. Hay un clima de terror y desesperanza. El último intento por convencer a este príncipe lo hará Liu en una bella aria llamada Signore Ascolta, Señor escuche. Luego, como si fuera una continuación del aria anterior, comienza la respuesta del príncipe, el aria Non piangere Liu. Una melodía triste del estilo melancólico pucciniano nos deja ver que este príncipe no ve otra cosa más que enfrentarse a esos enigmas y también le pide que cuide al padre en el camino al exilio. Ellos perdieron todo y esta es la última chance que tiene de tener una mejor vida. Algo bien pucciniano que utiliza es la técnica de la violinata, que consiste en doblar la melodía vocal en las cuerdas o a veces en los vientos a la octava. Así ilustra la desesperación y la necesidad del príncipe de enfrentarse a estos enigmas. Luego comienza el momento más épico de este acto y uno de los más emblemáticos de toda la historia, el concertato final. Básicamente, el extranjero solo contra todos. Todos tratan de convencerlo de no arriesgarse, pero él está determinado.
Está construido en una especie de marcha en torno a dos acordes principales, mi bemol menor y la bemol menor. Enfrenta a toda la multitud y se lanza a tocar el gong. Pero antes grita Turandot 3 veces. Primero mi bemol menor y por último en la. En un salto de cuarta como el príncipe de Persia antes de ser decapitado. O sea, la música parece indicar que este príncipe muy bien no va a terminar, excepto por un detalle. El acorde que suena cuando canta el la es un la mayor puro. Con el príncipe de Persia sonaba una disonancia fuerte en el grave en si bemol. Toca el gong, suena el tema de Turandot y cuando vienen a buscarlo retoma el motivo de la marcha, totalmente siniestro porque lo más probable es que no salga con vida. Acto 2. El segundo acto comienza con el motivo de la muerte, pero más saltarín porque estamos con ping, pang y pong. En esta escena llegamos a conocerlos un poquitito mejor. Se ponen a recordar épocas más felices hasta que llegó Turandot y estableció esta ley cruel. Recuerdan a sus amadas, recuentan la cantidad de príncipes muertos. Es un momento nostálgico, ya que ahora solo están reducidos a ser ministros del verdugo. Luego hay un cambio de escena, como una fundición cinematográfica. La ceremonia está preparada. Entra el emperador con una música gloriosa, obviamente usando la escala pentatónica china. A pesar de ser un himno tan glorioso y solemne, escuchen cuando suena este acorde, cómo suena también una disonancia en el grave. ¿Qué pasa en este imperio? Como que algo anda mal. Luego se repite la ley como al principio de la ópera. Aparece Turandot y sin preámbulos nos cuenta el porqué de esa ley tan severa que ella estableció.
Cuenta la historia de una ancestra suya, una tatarabuela, que fue violada y asesinada por un conquistador extranjero. Este es como un tema ancestral que ella tiene y por eso decidió que nadie la va a poseer. Yo sé que suena raro, pero es lo que ella dice. Quizá lo que ella está contando que le pasó a su etcétera abuela, en realidad le pasó a ella y no se anima a contarlo y es la manera que tiene de decirlo. Pero no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que es por un trauma ancestral? Ella le dice que los enigmas son 3 y la muerte 1. Suena el motivo de los enigmas. Tres acordes y un tritono que simboliza la muerte. Fíjense con qué maestría Puccini logra el suspenso con los enigmas. Muy teatral. A ver si los pueden adivinar. Escuchen. Claro, la esperanza. Fíjense lo que dice ella, sí, la esperanza, que siempre decepciona. Qué tipa resentida. El segundo se los leo yo. Brilla como la llama y no es llama. Es tal vez delirio. Es fiebre de ímpetu y ardor. La inercia lo cambia en languidez. Si te pierdes o mueres, se enfría. Si sueñas la conquista, se inflama. Tiene una voz que escuchas palpitante y el vivo resplandor del ocaso. ¿Alguna idea? Porque yo no tengo ni idea. Bueno, pero este extranjero es muy inteligente y lo saca también. Ya acertó 2 de los 3. Se viene el último.
Bueno, contra todo pronóstico, el extranjero acierta los 3 enigmas. Bravo, bravo. Todos festejan felices, listo, se termina la ópera. No, mentira, todos se ponen a festejar, todos menos Turandot, obviamente. Se le pone a hacer un escándalo al padre, se pone a gritar como loca. Pero la ley es la ley. El príncipe, al ver el profundo rechazo que tiene Turandot hacia él, le hace una contrapropuesta. Le propone un enigma a ella. Al proponerle el enigma suena el famoso motivo del aria Nessun Dorma, que vendría a representar la esperanza. Que adivine su nombre antes del amanecer. ¡A la mierda! Ese plot twist no me lo esperaba. Y claro, él quiere que Turandot lo ame voluntariamente y no por la fuerza de la ley o por tomarse una poción mágica. Turandot acepta el desafío y el acto termina con todos cantando el himno al emperador. Acto 3. El tercer acto abre con la incertidumbre sembrada antes y un coro lejano con una consigna fatal. Nessun dorma, que nadie duerma. Turandot declaró que nadie duerma hasta que se sepa el nombre del príncipe extranjero. La policía está interrogando y torturando a todo el mundo. Aparece nuestro querido príncipe oyendo esos gritos a lo lejos y en ese contexto canta el aria más famosa. Es un área en el que el príncipe se da ánimos. Está formada por dos momentos que se intercalan entre sí. Un momento disonante que viene a representar ese lado gélido y cruel que tiene Turandot y también la incertidumbre del momento. Y otro momento esperanzador. Es interesante como la tonalidad del aria, que es re mayor, está oculta y se revela en el momento esperanzador, que tiene esta melodía tan famosa. El príncipe dice que nadie sabrá su nombre y que él se lo dirá a Turandot al amanecer cuando sea suya. Ah, y que vencerá, muy importante. O sea, está lleno de optimismo.
Un análisis bien detallado del aria lo pueden encontrar en este video, donde analizo el acorde misterioso y otras cositas más. El final del aria engancha directamente con el siguiente y la acción no se detiene. Pim Pam Pum y todo el pueblo le rogan que diga su nombre porque tiene miedo que Turandot los mate, pero nuestro príncipe cabeza dura se resiste, hasta que la policía trae a dos personas acusadas de saber el nombre del extranjero, Timur y Liu. Esto perturba al príncipe, pero finge no conocerlos. Entonces, por las dudas, Turandot da la orden de torturarlos. Liu entonces confiesa que ella sabe el nombre, pero obviamente se niega a decirlo. Entonces comienzan a torturarla. Y acá Turandot queda intrigada por la fuerza de Liu para no delatar el nombre, y Liu le cuenta por qué. Aquí viene uno de los momentos más intensos de la ópera, la despedida de Liu. Tenemos una sonoridad exótica, pero muy melancólica, y hasta expresa la debilidad física de Liu después de la tortura. Liu recupera las fuerzas al final del aria, pero solo para hacer el sacrificio final. Y así Liu se suicida frente a todos y el pueblo tan miserable le grita que diga el nombre antes de morir. La peor parte es cuando Timur, que recordemos que es ciego, se acerca al cadáver de Liu, se da cuenta que está muerta y tiene un momento breve pero intenso en el que anuncia que el alma de Liu se va a vengar por semejante injusticia. Allí comienza el cortejo fúnebre de Liu, un momento en el que todos reflexionan. Pim Pam y Pum ya no se burlan de la muerte y el pueblo pide perdón. Querida audiencia, hasta aquí llega el video porque hasta este punto compuso el maestro Puccini antes de morir. Hasta la próxima y addio. No, mentira. Eso hizo el director de la orquesta Toscanini en el estreno de Turandot, pero yo no soy tan maldito. Es cierto que Puccini compuso hasta la muerte de Liu, pero dejó bosquejos e instrucciones y uno de sus discípulos, Franco Alfano, fue el que se encargó de componer el dúo final y el final de la ópera. Y acá vamos, así vemos cómo termina. ¿Triunfará nuestro querido príncipe ignoto o tendrá el mismo destino que el príncipe de Persia? El príncipe y Turandot quedan solos y él tiene un rapto de ira y le empieza a gritar en la cara. Y
la culpa de la muerte de Liu. Encima va y la toca. Ella le dice que no la profane, que no es humana. Claro, ella vive en una realidad paralela. Se piensa que es una diosa, no sé. La cuestión es que el extranjero se pone más cachondo y le dice que con sus manos ardientes le va a hacer muchas cosas. La deja muda. Turandot se siente perdida, se larga a llorar, su gloria se desvanece. Allí le confiesa que ella siempre tuvo temor de él porque veía una seguridad que no había visto nunca antes en nadie. Y llega el amanecer. Turandot se da por vencida, el príncipe en un rapto de euforia le revela su nombre y se arroja a la voluntad de Turandot. ¿Pero qué es esto? ¿Un plot twist? ¿Le hizo a la pobrecita para que le diga el nombre y ahora lo va a traicionar? Entonces el príncipe Calaf le entrega la posibilidad de mandarlo a matar o no. Así que vuelven al palacio y preparan todo para el juicio final. Suena el himno imperial y ya no sabemos si es para el emperador o para el príncipe Calaf por su gran nobleza. Y así llegamos al momento del juicio final. Se los dejo. Ah, menos mal. Turandot dice que el nombre del extranjero es amor, o sea que hay match, y se van a casar. Se terminó la prueba. Todos sorprendidos y felices cantan una reminiscencia del Arya Nessun Dorma. Ahora suena bien triunfal porque una nueva era comienza en el imperio. Y termina en la tónica de Re mayor, el acorde oculto de Nessun Dorma, que simboliza la estabilidad y la unión de los protagonistas.
Y la ópera termina acá. Hasta acá llegó la grandiosidad de los grandes creadores. Se siguieron y se siguen componiendo óperas, pero no son más que un débil eco de un pasado que supo ser sublime. El siglo XX abrirá paso a los intérpretes que harán justicia con creces a estas obras de arte. Y luego vendrá el siglo XXI, que, bueno, ya hablaremos del siglo XXI. No se olviden dar like y compartir. Hagamos un mundo mejor conectado con el arte más sublime. Saludos y adiós.